El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 5 versículo 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Tome su lugar en esta tarde. Dele la mano, salude al que está a su lado y dígale: le conviene ser humilde. Mucha gente, por escasez del conocimiento que tiene de Dios, hace lo que hace, y como decía el abuelito, y vuelve y deshace con su propia vida, acciones, actitudes, determinaciones, pensamientos, etcétera, etcétera. Y Dios nos ha traído a cada uno de nosotros en este día con un propósito más grande del que usted se imagina. Porque lo que aprendemos de Dios es que siempre los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Usted dice: voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a bendecir al Señor, y yo sé que Dios me va a bendecir, pero Dios dice: no, yo no te voy a bendecir, te voy a retebendecir. Siempre Él va por encima de nuestros pensamientos. Y a su nombre. Le voy a poner un ejemplo. José soñó que 11 espigas, amén, se doblegaban ante él. El montón de espigas se doblegaban. Y sus propios hermanos le dieron la interpretación. Amén. Pero nunca se imaginó José que ese sueño no era de que sus hermanos se le iban a inclinar a él literalmente como decía el sueño, sino que José iba a ser gobernador de todo Egipto. Aún lo que nosotros concebimos en nuestra mente limitada, Dios siempre va más allá de nuestros propios sueños y deseos. Yo quiero llevarte a través de la palabra del Espíritu Santo de Dios a un viaje, a un recorrido que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Diga conmigo: el conocimiento de Dios. Hay personas aquí que yo les aseguro que tienen un buen conocimiento de lo que es la matemática. No necesitan calculadora para multiplicar 20 por 20. Amén. 30 por 30. Hay personas aquí que tienen conocimiento en lo que es el área de la construcción. Hay personas aquí que tienen conocimiento como las damas en el área del arte culinario. Amén. Hay personas aquí que tienen cierto conocimiento o vasto conocimiento como los hermanos aquí en el área de la música, en el área del canto. Pero la realidad es que muy pocas personas, llámese cristianos o no cristianos, tienen un conocimiento o cierto conocimiento o un nivel de conocimiento o un pleno conocimiento de Dios.
Y yo le aseguro, mi amado hermano, en este día, mire, tan precioso, lluvioso, gloria a Dios, que Dios ha escogido, y lo digo sin temor a equivocarme, Dios ha escogido este día para darnos unas revelaciones gloriosas de lo que es Dios. Porque entre más tú le conozcas, ¿sabes quién va a ser el beneficiado? Nosotros. No sé si alguien me está escuchando. Días anteriores hablábamos de un varón que decía saber de Dios, decía haber oído de Dios, pero cuando tuvo una entrevista con Dios, dijo: ahora mis ojos te ven. Tuvo un mejor conocimiento de Dios. No sé si alguien me está escuchando. Cuando lleguemos a tener, cuando lleguemos a anhelar, cuando lleguemos a preocuparnos, a conocer más de Dios, cuando tienen oídos, yo le aseguro algo: vas a ser un tremendo hombre de Dios, una tremenda mujer de Dios. Porque mientras leo yo la historia de los hombres, las mujeres de Dios que dedicaron su vida para conocer a Dios, fueron hombres que vivieron una vida sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. Entre más le conozcas, más vas a saber lo que le agrada y lo que le desagrada. ¿Cuántos tienen oídos? Los que están casados, entre más conoce usted a su cónyuge, ¿qué va a procurar usted? No hacer cosas que a ese cónyuge le desagrada, sino solamente hacer las cosas que a él o a ella le agradan. ¿Cuántos tienen oídos? Voy a decir esto, ojalá que no sea el único hombre que hizo esto. Pero para mí era cómodo cuando me casaba, cuando apenas me casé, de llegar a la casa y quitarme los zapatos en la entrada de la puerta y dejarlos ahí. Pero yo no sabía, preste atención, yo no sabía que a mi esposa no le gustaba. A nadie, dice mi mamá, que le gusta eso. Yo tranquilo y amor, no deje sus zapatos ahí. ¿Pero por qué? ¿No ves que la entrada de la puerta? ¿Y qué tiene? Pero qué lindo y hermoso es conocer a alguien. Amén. Conocer las cosas que le agradan, las cosas que les agradan. ¿Para qué? Para nosotros intentar ¿de qué? De agradar a esa persona. ¿Cuántos tienen oídos? Nos quedan dos opciones: o encapricharnos y decir: nah, yo así crecí y te vas a tener que aguantar. El que se va a aguantar va a ser usted. No sé si alguien me está escuchando. Porque una mujer feliz, dice un dicho, comida feliz y noche feliz. Usted y yo somos los que perdemos. Igual es con Dios. Entre más conozca usted a Dios, usted va a saber lo que a Él le agrada y va a hacer solamente las cosas que a Él le agrada. ¿Sabe por qué? Porque Él no es como el hombre, como la mujer, limitado. Él es el Dios todo. Diga conmigo: todo poderoso. Y a su nombre. Sí, porque hay mujeres que pueden agradar al hombre en todo y como quiera igual. Pero agrade usted a Dios, y ahí va a ver, mujer, cómo Dios va a pelear sus batallas. Va a ver cómo Dios va a sanar sus hijos. Va a ver cómo Dios va a convertir sus generaciones. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mejor que la lluvia su palabra, ¿sí o no? Bendito sea Dios para siempre. Sabe que en los años que vivió este tremendo predicador llamado Spurgeon,
los años 1850, la gente en el tiempo de Spurgeon fue tan bendecida, porque ese hombre era un amante de la palabra de Dios. Esa generación que tuvo el honor de escuchar a este varón de Dios vivió uno de los mejores momentos, la iglesia del Señor, después de la iglesia del libro de los Hechos. Pero ¿sabe qué ha pasado después de todo eso? Han desaparecido los Spurgeons. ¿Y sabe quiénes han aparecido? Los opilotes, que vienen y ven donde hay carne para devorarla y comérsela, donde hay dinero, y ahí van y le caen. Pero los amantes de la palabra, que están interesados de llevar a una generación a un nivel de conocimiento de Dios, donde un hombre y una mujer puede estar en el peligro más grande, pero por el conocimiento que tiene de Dios va a permanecer seguro, no va a temer, va a estar confiado, porque tiene el pleno conocimiento de quién es Dios y la capacidad que tiene para librarlo. Es su nombre. Usted le pregunta a usted, y puede usted encuestar, hacer encuestas en cualquier iglesia cristiana hoy en día. Hermano, hermana, dígame usted, ¿qué conoce usted de Dios? ¿Cuáles son las características de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Pues yo sé que Dios hizo los cielos y la tierra, y es todo lo que responde. Y no tiene un pleno conocimiento bíblico de lo que es ¿qué? Dios. Hay un Salmos que me llama mucho la atención, y no le voy a decir dónde se encuentra, o que va a ser su trabajo, dónde encontrarlo, pero ya le dije el libro, donde dice que el pueblo de Israel se empeñó de quedar maravillado por el poder de Dios, mas Moisés, dice, se empeñó en conocer a Dios y sus caminos. Vea la diferencia de dos personas. El pueblo de Israel se queda con la boca abierta. ¡Wow! Mira cómo se abrió el mar. Pero ¿sabe qué? Moisés meditaba no en el poder de Dios, sino qué motiva a Dios a hacer eso en la tierra. ¿Qué yo, Moisés, tengo que hacer para obtener siempre ese beneficio de Dios? No sé si alguien me está escuchando. Porque Israel solamente se quedaba incrustado en la admiración de su poder, pero Moisés iba más allá. Diga conmigo, más allá. Moisés iba al conocimiento de Dios. Iba a la sustancia. No sé si alguien me está escuchando. Y voy a decir algo. El que usted vaya a una campaña no determina que usted va a recibir un milagro. Porque muchos van igual que Israel, que el pueblo de Israel. Van porque ¿qué? Porque les contaron que ahí iba a haber milagros. Pero Moisés no iba para ver los milagros. Iba para aprender de Dios. A Moisés le maravilló conocer cada día más de cerca a Dios. Moisés se preocupó en conocer los caminos de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? ¿De qué sirve, preste atención, ser expectante de un milagro sobrenatural e ir en un one way? ¿De qué sirve que usted esté a 2 pasos de un ciego que Dios lo hizo ver, pero yo iré en una pista de mi vida en contravía? Porque en algo que esté desagradando a Dios, yo voy para adelante o voy al revés, voy retrocediendo. Entonces Moisés fue un hombre que dedicó sus años en conocer ¿qué?
a Dios. Sabía, aprendió por experiencias, aprendió por sus errores lo que a Dios le desagrada, pero también lo que a Dios ¿qué? Le agrada. Tanto llegó a conocer Moisés a Dios, que un día cuando Dios le dijo a su ángel que matara con filo de espada a los israelitas, que ya estaba ¿qué? Cansado de su rebeldía. Tanto llegó a conocer Moisés a Dios, de lo que aplacaba la ira de Dios, que Moisés le dijo a Aarón, corre y agarra el incensario y corre en medio de toda la mortandad para que Dios se aplaque de su ira. Esto va a suceder en nosotros cuando dediquemos nuestro tiempo a conocer a Dios. No sé si alguien me está escuchando. Hay mecánicos que conocen desde A hasta la Z de los carros, pero de Dios no saben pero ni una tilde, ni un signo de admiración. Por eso, con toda su habilidad de mecánica, vive una vida, mi amado hermano, que no pasan cada mes que quieren suicidarse. No sé si alguien me está escuchando. Si tan solo supieran lo que Nabucodonosor aprendió y lo que él con sus propias palabras dice, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que a él le place. Y a su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Si este mundo tuviera el concepto correcto del conocimiento de Dios, todos le servirían al Señor. Todos encontraran el camino. Todos encontraran una solución. ¿Sabe? Cuando una familia, aún familia cristiana, tiene conflictos, una cosa es tener un malentendido una vez, pero otra cosa es cuando ya eso es continuamente. Argumentos, amén, palabras aquí, palabras allá. Algo se perdió de Dios en ese hogar. No sé si alguien me está escuchando. Algo se perdió del conocimiento de Dios en ese hogar. Porque en el hogar donde hay un pleno conocimiento de Dios, todo vuelve al orden en menos de 10 minutos. Luego Dios les habla a su espíritu y le dice, ¿pero qué están haciendo? Entraron al ring del diablo y no están en el campo de batalla espiritual. El hombre y la mujer que tenga el pleno conocimiento de Dios va a discernir en qué momento entró en un territorio de Satanás equivocado y va a salir de ese lugar. Y en vez de seguir con los cachetes rojos ahí inflados de enojados, va a agarrar la mano de su cónyuge y le va a decir, perdóname, pero el diablo no se va a enseñorear en este lugar. Aquí el Señor es el Dios de los cielos. Y a su nombre. El conocimiento de Dios o el conocimiento acerca de Dios tiene una importancia crucial en el desarrollo de nuestra vida. ¿Cuántos lo reconocen así? Amén. Como le dije anteriormente, sería cruel agarrar a ese indiecito del Amazonas que nunca ha estado en una ciudad, nunca ha visto un edificio. Sería cruel agarrar a ese indiecito, taparle los ojos, transportarlo a Sao Paulo y de ahí volarlo para Nueva York y soltarle la venda en la mera manzana de Nueva York. ¿Cómo se sentiría ese indiecito, hermano? Perdido.
Se va a ver igual que Sancho Panza enfrente de los molinos. Perdido totalmente. Sería cruel agarrar ese indicito y ponerlo así. Y sabe una cosa, así está viviendo el mundo hoy en día. Aquellos que escasean, ¿qué? Del conocimiento de Dios. Se casan y no tienen idea de lo que tienen que hacer. Tienen hijos y no tienen idea cómo los tienen que crear, cómo tienen que disciplinarlos, cómo tienen que amarlos. ¿Cuántos tienen oídos? Igual a ese indiecito ahí en la manzana de Nueva York. Así vive el mundo hoy en día, mi hermano. El joven sin el conocimiento de Dios, la señorita sin el conocimiento de Dios, siendo padre, madre a los 14, 15 años. Dígame si no es una crueldad eso. Pero eso es lo que el mundo está viviendo, fuera del conocimiento de Dios. Y hoy este día Dios ha escogido para empezar y dar un recorrido, mi amado hermano, a un viaje tan precioso que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Diga conmigo, el conocimiento de Dios. Hay un principio que yo manejo y yo uso siempre en mi vida y se los he repetido a ustedes. No puede haber salud espiritual si no hay conocimiento doctrinal. No puede haber salud espiritual si no hay un conocimiento doctrinal de la palabra. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Usted cree que el hablar en lenguas lo va a llevar al otro lado? Israel, con todo y el fuego de la unción encima de su cabeza, no llegó al otro lado. Se quedó muerto en el desierto. Las lenguas tienen que ir acompañados con un pleno conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios. Pedro era un hombre estudioso de la palabra de Dios. Los discípulos estudiaron con el maestro. ¿Cuántos tienen oídos? Spurgeon fue un maestro de la palabra del Señor, hombre que preparó y capacitó a su gente. Y Dios quiere que así sea usted también. Pero Dios no va a forzar a nadie. Usted tiene que decir: Señor, estoy dispuesto. Hoy le decía yo a los alumnos de la academia: ustedes van a estar conmigo hasta que yo muera, recibiendo clases. Y no me pregunte cuándo van a terminar, porque no le voy a decir cuándo. Porque el conocimiento es infinito. Diga conmigo, es infinito. No sé si alguien me está escuchando. Decíamos que para alguien ser maestra en lo secular tiene que estudiar desde que empezó a estudiar, desde 13 años a 16 años. Tiene que estudiar 13 años o 16 años para darle clases a unos parvulitos o a primaria. Pero en Cristo, mire cómo somos. Hermano, le toca predicar. Ah, no, hermano, ¿cómo si yo ni estoy preparado? No, hombre, como quiera, ahí Dios le va a dar palabra. Yo no quiero escuchar a esa persona, hermano. Escúchala usted, pero yo no. Jesús no era un varón que, a ver, donde ponga el dedo ahí en la Biblia, ahí leamos. Un hombre preparado. Le voy a decir cuántos años se preparó Jesús. 23 años en la palabra, antes de abrir su boca y hablar del reino de los cielos. Por eso que donde quiera que viajamos en las naciones, vemos tanta gente bien noble, bien sensible del corazón, pero tan escasa de conocimiento de Dios. Son tremendos hombres para orar, tremendas mujeres para ayunar, pero tan escasos del conocimiento de Dios, su palabra.
Y vamos a hacer un recorrido completo para que usted y yo podamos ver las diferencias de aquel hombre que nada más se va a quedar con los deseos, a diferencia de aquel hombre que dice: me está pasando esto, pero conozco a Dios, porque esto y esto y esto dice la palabra, esto y esto y esto hizo Dios, y ese mismo Dios que yo tengo, el mismo Dios que yo le creo y le voy a creer y voy a esperar en Él. Y a su nombre. Me pasó algo con mi hijo y esto viene al caso para esto. Llevé a mis 3 hijos a la tienda y siempre me los llevo al área donde sé que no pasan de, usted ya sabe de cuánto. Y como mi hijo, los niños ya salen inteligentes del vientre de la madre, ¿no? Se fue al área donde ella sabe dónde está lo suyo. Dice: papi, yo quiero este juguete. Yo le dije: no, mijo, ese es demasiado dinero, no te lo puedo comprar. No era tanto dinero, pero usted sabe, uno tiene que saber dónde y cómo y cuándo puede y cuándo no puede uno. Y me dice: papi, yo ya te conozco, tú tienes ahí en la bolsa para comprarme este juguete. Y sabe que esto hizo reverberación en mi vida, en mi mente, en mi ser y en mi espíritu. El día que nosotros actuemos de esa manera delante de Dios, cuando el diablo te diga: te vas a morir, te vas a morir, usted actúe como mi hijo: no, diablo, no, temor. Si el Señor me dice que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo conozco a Jesús, y a su nombre alabado sea Dios. Otra vez le dije a mi hija Gabriela, le dije: te voy a castigar, y este va a ser tu castigo. ¿Sabe qué me dijo? Tú me amas mucho, papá, tú no me vas a hacer eso. Hay ventajas cuando conocemos a alguien. Hay ventajas. Y hay muchas más ventajas cuando llegamos a tener un conocimiento de Dios. Yo no sé si alguien me está escuchando. Hay una gran ventaja cuando tenemos un pleno conocimiento de quién es Dios. No puede haber esa salud espiritual si no hay un conocimiento doctrinal de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, en esta preciosa noche, mi amado hermano, Dios quiere que tú y yo seamos un pueblo que conozca a su Dios. Que conozca a su Dios. Mire, hay una gran diferencia entre saber de Dios, conocer de Dios y tener un conocimiento de Dios. Todos ustedes saben quién es Obama, ¿sí o no? Pero no conocen a Obama. Amén. Si lo conocieran, tuvieran un mejor conocimiento de él. Ese es el tema que vamos a empezar en este día. Ahora sí vamos a entrar a la palabra. Nos falta 4 horas más todavía. Alabado sea Dios. Diga conmigo: conocimiento de Dios. Una vez más, conocimiento de Dios. Cuando llegamos a tener un conocimiento de Dios, muchas cosas alrededor
van a quedar en segundo plano, en segundo lugar. Porque cuando no tenemos el conocimiento pleno de Dios, cuando un pueblo escasea del conocimiento de Dios, cualquier cosa le trae miedo, incertidumbre a su vida. Cuando alguien no tiene el pleno conocimiento de Dios, va a amar más a su hijo que a Dios, va a amar a la plata, va a amar más al dinero que a Dios, va a amar más al trabajo que a Dios. No sé si alguien me está escuchando. Pero cuando alguien tiene el pleno conocimiento de Dios, le va a pasar como mi papá. Yo siento que ya vivió 500 años y ahí está todavía, mire, igual que Matusalén, porque él nunca lo preocupó nada de la vida. No sé si alguien me está escuchando. Mi padre tal vez no fue como los otros pastores que, Dios mío, no hablan 10 minutos sino hablan una lengua. No sé qué lengua será, pero se hacen los tremendos espirituales en el altar. No sé si alguien me está escuchando. Pero cuando comparo las vidas de ellos al lado de mi papá, 1.000.000 de veces escogería a mi papá. Porque el éxito no se mide por las lenguas que usted habla, sino por lo que realmente, por los frutos que usted tiene, los frutos que se manifiestan de su vida y de su ser, internos como externos. No sé si alguien me está escuchando. Mire, alguien viene, alguien toma un micrófono y empieza a hablar en lenguas. Y la persona dice, wow, qué tremenda mujer espiritual. La palabra no define a alguien así espiritual. Porque esta persona, cuando si usted le pusiera cámara en su casa, ahí está maldiciendo, ahí está mintiendo. Pero la persona que conoce a Dios, esa es la persona que va a producir los mejores frutos. Daniel nunca habló lenguas, pero fue uno de los hombres más exitosos que la tierra ha tenido. No sé si alguien me ha escuchado. Las lenguas son para su beneficio espiritual, pero eso no va a determinar el éxito de su vida cuando estén oídos. El pleno conocimiento que tengamos de Dios, eso nos va a llevar a tomar las decisiones correctas, y eso es lo que te va a llevar a ser como un árbol plantado junto a corriente de las aguas, que darás tu fruto a su tiempo y tu hoja no va a caer. Y todo lo que hagas, pros. Vamos a Filipenses 3:7, por favor. ¿Lo tenemos? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas. ¿Por amor de quién? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida a cambio de, dice otra versión, ¿a cambio de qué? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué valía más para Pablo? ¿El conocimiento de Dios o la plata y el oro? ¿Qué es lo que vamos a estudiar entonces? El conocimiento de Dios. Para Pablo el conocimiento de Dios era lo más excelente. Diga conmigo, lo más excelente. Para el centroamericano, suramericano y mexicano, los tacos es lo más excelente. Y a su nombre. Dijo un hermano, no me invite a orar, invíteme a comer. Para eso soy bueno, dijo. Y a su nombre. ¿Sabe que las generaciones de Spurgeon amaban la palabra, la enseñanza? A ellos no les importaba si Spurgeon se pasaba 6 horas enseñándoles. Ay, Dios mío, hermano, aquí se queda solo si yo enseño por 6 horas. Y a su nombre.
Un concierto de 6 horas sí lo aguanta, pero palabra de 6 horas no la aguantaría. Y para Pablo, ¿qué era lo excelente? ¿Qué era lo más excelente para Pablo? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Mire, cuando alguien no tiene un pleno conocimiento de Dios, las cosas que para Pablo eran estiércol, para nosotros son, híjole, eso está buenísimo. Y a su nombre. Por eso debemos de tener cuidado nosotros. Porque puede ser que lo que estás amando se convierta en ti un ídolo cuando estén oídos. Y te estás perdiendo de lo mejor, de conocer a Dios. Pablo prefirió escoger la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Dios. Oh, esto está más glorioso de lo que yo imaginaba. Y a su nombre. Hay una diferencia, una gran diferencia entre conocer a Dios y tener conocimiento de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Y a su nombre. Cuando alguien conoce a Dios, va a accionar en todo lo que corresponde de Dios. Voy a repetir, cuando alguien conoce a Dios, va a accionar en todo lo que corresponde o corresponda a Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Va a accionar en todo lo que corresponda ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Cualquier situación, cualquier decisión, alguien que conoce a Dios, esta es la primera característica de alguien que conoce a Dios. Todas sus acciones, todas sus decisiones, todos sus pensamientos, todos van a ir dirigidos primeramente ¿a quién? A Dios. Todas sus decisiones, todas sus acciones van a ir primeramente dirigidos ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos dicen amén? Preste atención. ¿Se recuerda cuando aquel rey prohibió la oración o cualquier práctica religiosa sin consentimiento del reino? ¿Se recuerda? Esta ley iba en contra ¿de quién? De Daniel. ¿Cuántos tienen oídos? Iba en contra, iba dirigida directamente en contra ¿de quién? De Daniel. Yo le pregunto, ¿Daniel conocía a su Dios? Más que todos nosotros juntos. La ley decía que aquel que orara a su Dios o buscara a su Dios sin autorización del rey iba a ser metido ¿a dónde? Al foso de los leones. Sabiendo los malvados enemigos de Daniel que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Ahora yo quiero que medite usted en esto. Dijimos al principio que el que conoce a Dios, sus acciones, decisiones siempre van a estar centradas ¿en quién? En Dios. Usted, a través de esta primera característica de un hombre que conoce a Dios, usted se va a dar cuenta si verdaderamente usted lo conoce o no lo conoce. La ley iba en contra ¿de quién? De Daniel. Por una práctica que él hacía delante de la presencia ¿de quién? De Dios. Vendrán tiempos y vienen los años para todas las naciones en que tu fe va a ser probada como Daniel. Si tienes el pleno conocimiento de Dios, no te va a importar ya sea la cárcel, no te va a importar morir.
Pero aquel que no tiene el pleno conocimiento de Dios, ay, no. Dijeron que no puedo ya orar. Bueno, Dios sabe, tú sabes, Señor, me prohibieron, así que voy a dejar de orar. Y a su nombre. ¿Se recuerda cuando a Pedro le prohibió la autoridad, la ley, que siguiera qué? Predicando la palabra? Él bien podía decir, como cualquier de nosotros latinos: bueno, Señor, tú lo sabes, yo con todo mi corazón quería predicar, pero estos me están prohibiendo y como hay que respetar las leyes, pues aquí me quedo tranquilo. Pero Pedro les dijo: juzgad ustedes a quienes menester obedecer primero. Yo sé que a ustedes les tengo que obedecer porque son leyes, pero sobre ustedes hay una ley mayor que me dio a mí una orden, y es predicar el evangelio a todo el mundo. Predicar el evangelio. Un hombre que conoce a su Dios, todas sus decisiones van a estar basadas ¿en quién? Vea la diferencia de Adán. Basó su decisión de comer la fruta basada ¿en quién? No en Dios, sino que basada ¿en quién? En su mujer. Su mujer, ¿qué le dijo? Come. ¿Y el hombre qué dijo? No dijo nada, comió. Preste atención. Cuando nosotros no tenemos el pleno conocimiento de Dios, vamos a estar haciendo una de cosas. Y después nos vamos a preguntar: ¿y por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Por falta de conocimiento de Dios. Esta ley estaba apretada contra Daniel. Yo imagino lo que hizo Daniel cuando la noticia le llegó a sus oídos. Miró hacia dónde? Hacia el cielo, a ver quién era su Dios, a ver si valía la pena arriesgar por Dios. Oh, mire ese amén tan raquítico, hermano. ¡Ah! ¡Gloria! Miró hacia el cielo a ver si valía la pena arriesgar su vida aquí en la tierra. Oh, yo no sé si alguien me está escuchando en esta noche. Alguien que tenga el conocimiento de Dios, no le va a importar nada. Todas sus decisiones van a ser basadas en Dios, en su palabra. Bendito sea Dios. Recuerdo la primera vez que estuve en peligro de muerte. Esta palabra vino a mi vida. Alcé mis ojos al cielo a ver si valía la pena morir por él. Y todos los ángeles contestaron: vale la pena ser uno más. Cuando tenemos el conocimiento de Dios. Si usted no tiene el conocimiento, ay no, Señor, no me lleves, no me lleves, no me lleves. En la banca le cantamos: me voy con él, me voy con él, yo ya me quiero ir con él. Y a la hora de la hora no se quiere ir. Presiónele más fuerte, doctor, presiónele ahí a la plancha. No me quiero ir. Pero el que tiene el pleno conocimiento de Dios va a actuar absolutamente. Va a actuar absolutamente. Va a actuar absolutamente. Va a actuar objetivamente. El que no conoce a Dios va a ser superficial, va a actuar subjetivamente. A Daniel le llegó la ley, miró hacia el cielo, dijo: Señor, yo sé que mi rey es grande y poderoso en la tierra, no hay otro como él en esta tierra, pero en el cielo estás tú. Y antes de fallarte a ti, Señor, antes de dejar mi práctica, Señor, solemne que tengo para contigo, el honor que me das de hablar y orar contigo, Señor, ninguna ley me la va a poder quitar.
Así que me arriesgo, Señor, pero no voy a dejar de hacer lo que tanto yo anhelo, lo que tanto yo me deleito, orar, hablar contigo, Señor, pasar tiempo contigo. Eso no me lo va a quitar nadie. Arriesgo mi vida contigo, Dios. Es su nombre. Esos son los hombres que conocen a Dios. Todas sus decisiones, acciones, pensamientos van a estar basadas en Dios y en su palabra. Más adelante leemos de otros 3 jóvenes. ¿Cuántos se han oído? Ahí en el mismo capítulo, en el mismo libro de Daniel. Ellos, al igual que Daniel, los pusieron en aprietos. El rey Nabucodonosor, a él se le dio aviso y se le dijo: mira, cuando se sonó la trompeta, la bocina, el tambor y todo, los címbalos, todo el mundo miramos que quedaron en el piso, arrodillados. Pero nos dimos cuenta que se quedaron 3 jóvenes parados, de los que se trajeron de Judea. Imagínense hasta los detalles que da el diablo. De esos judíos que tú trajiste de Judea, tráigamelos para acá. Se los trajeron a Nabucodonosor. Es cierto que ustedes no se arrodillaron cuando la música sonó. Y ellos le dijeron: es cierto. Les va a dar otra oportunidad para que se arrodillen y voy a sonar otra vez la música para que ustedes se arrodillen. Y ellos le dijeron: aunque la suene 100,000 veces, no nos vamos a arrodillar. Estos 3 jóvenes tenían un conocimiento de Dios. Sabían quién era Dios. Y esta respuesta demudó el rostro de Nabucodonosor y se enfureció y mandó y ordenó a calentar el horno 7 veces más caliente. Preste atención. Cuando más se aprieta la lucha, la prueba, la situación difícil, la subida, ¿cómo se pone usted? Igual que los 3 jóvenes, porque vino el rey y apretó más que la tuerca, como dice, el tornillo. Y a su nombre. ¿Qué hace usted cuando las pruebas se hacen más fuertes, más apretadas? ¿Se queda igual como Sadrach, Mesach y Abednego? ¿O usted se queda como la chimoltruja así rascándose la cabeza? Hoy sí me muero, hoy sí me quedo en la calle, o esto y el otro, cuando tienen oídos. Hermanos, la palabra era segura contra Sadrach, Mesach y Abednego. Vieron el rostro furioso de Nabucodonosor. La sentencia era segura, pero más segura era el conocimiento de Sadrach, Mesach y Abednego del Dios. ¡Oh! ¿Alguien puede alabar a Dios? La sentencia del diablo puede ser segura, pero más seguro tiene que ser tu conocimiento de Dios. Y a su nombre, alabado sea Jesús. ¿Sabe que en mis años de evangelista yo experimenté que entre más duro apretaba el diablo la tuerca, más segura era mi confianza en Dios? Y entre más segura era mi confianza en Dios, más milagros uno mira delante de sus ojos, más gloria es manifestada de Dios en la vida de uno. Y a su nombre.
el rostro del rey se demudó en furia y en una sentencia segura. Pero para Sadrach, Mesach y Abednego lo más seguro era el Dios que servían, al que celosamente servía. No sé si alguien me está escuchando. Esto está glorioso. ¿Y ahora qué dicen? Me preguntaron los muchachos. Ahora que ya está caliente 7 veces, no nos arrodillaremos. Aún así, si Dios no nos salva, como quiera estamos dispuestos a morir ahí adentro del fuego. Porque conocemos a nuestro Dios, que es resurrección. Un día nos resucitará. No sé si alguien me está escuchando. Después de la muerte. Después de la muerte. Pero también sabemos esto de Dios. También tenemos este conocimiento de Dios, que Él es capaz de librarnos aún de la llama del fuego. Pregúntale que está a su lado en esta tarde, ¿qué conocimiento tienes tú de Dios? ¿Qué conocimiento tienes tú de Dios? Que un problemita ya te hace pelearte con tu prójimo, ya te hace desquitarte con tus hijos en enojo y descargar la ira con ellos cuando sean oídos. ¿Qué tanto conocimiento tenemos nosotros de Dios? Que en cualquier situación así, hermano, delante de nosotros no está ni siquiera un horno, hermano. En un vasito de agua nos ahogamos. Y el Señor todavía de buena nos dice, pero ¿qué estás haciendo? Confía en mí. Confía en mí. Espera en mí. Y a su nombre. ¿Cuántos creen que vale la pena conocer a Dios? Número 2, quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Es parecido como el que ama a su cónyuge. No va a pensar o hablar de sus defectos. Va a hablar de ¿qué? De sus virtudes. Así alguien le hable mal de su cónyuge, ¿usted va a qué? Va a defenderlo, va a defenderla. El que tiene un conocimiento de Dios va a hablar cosas ¿qué? Grande de Dios. Y va a actuar en lo grande de Dios. No sé si alguien me está escuchando. Cuando alguien no tiene el pleno conocimiento de Dios, cualquier aflicción, cualquier prueba, ya no hace ver a un Dios grande, sino lo hace ver a un Dios ¿qué? Chiquito. Hace una semana cantó, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso ese. Cantó la semana pasada, pero llegó la prueba, ya no sigue cantando ese coro. Ahí está con la carita triste, como que si no tuviera ¿qué? Esperanza. Los hombres, las mujeres que conocen a Dios siempre pensarán cosas grandes de Dios. Siempre actuarán en lo grande que es Dios.
Y a su nombre. Gracias, 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 gracias. Por eso cuando a Sadrach, Mesach y Abednego los quiso amedrentar el rey, Sadrach, Mesach y Abednego pensaron lo grande que es Dios, en las cosas grandes que Dios puede hacer. ¿En medio de qué? De estar a segundos de qué? De la muerte. A segundos de la muerte. Ellos pensaron en lo grande de Dios. Muy lindo cantar, ¿verdad? Él es el poderoso de Israel. Tararara. Pero cuando te tienen una 9 milímetros en tu cerebro, ahí donde Dios te quiere que tú cantes, Él es el poderoso de Israel, quien me libra de la muerte, me libra. ¡Oh! Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.